¿Cuál es el estado de su matrimonio si está casado? ¿Tiene futuro? ¿Es usted felizmente casado? ¿Hay cosas que quiere cambiar? Mientras nos examinamos como iglesia y también individualmente, me gustaría invitarlos a examinarnos en nuestro hogar. ¿Qué está pasando en casa? El matrimonio es un componente fundamental de la sociedad. En el futuro le enseñaremos a todo el mundo cómo tener un buen matrimonio. Ya sea que estemos casados o no ahora mismo, ¿conoce usted los principios básicos? Porque todos seremos maestros. Sabemos qué hace que el matrimonio funcione, sabemos qué lo destruye. Nos estamos preparando para casarnos con nuestro esposo, Jesucristo, como nos enseña la Biblia. Hombres, se están preparando para ser una novia. Sé que eso suena un poco difícil de entender, pero somos la novia de Cristo. Sabemos que nos estamos preparando como la novia de Cristo. El matrimonio es tan profundamente entretejido en el plan de Dios que tenemos que entenderlo y tenemos que saber cómo funciona y qué lo hace funcionar, especialmente cuando está bajo ataque, como hoy en día. De muchas maneras, ya saben, los países han optado por definir el matrimonio de una manera que sorprende la imaginación y que sorprendería a las personas de hace algunos años atrás. Mientras examinamos dónde estamos, me gustaría hablar sobre los roles y obligaciones de hombres y mujeres en el matrimonio. Todos sabemos que los hombres y las mujeres no fueron creados iguales, eso es claro. O al menos para nosotros, porque la sociedad en general está confundida. Pero sabemos que somos diferentes, ¿no? Los hombres y las mujeres son diferentes. Se han escrito muchos libros, se han dado muchas charlas sobre las diferencias y gracias a Dios por esas diferencias. Hacen la vida interesante. Hacen que la vida sea emocionante y gratificante. La Biblia habla de algunas diferencias en los deberes del hombre y la mujer y hoy me gustaría centrarme en algo que a veces pasamos por alto si no tenemos cuidado. Vayamos al capítulo 5 de Efesios. Efesios capítulo 5. Usualmente vamos aquí para obtener instrucciones sobre el matrimonio. En los versículos 22 al 32, Pablo está dando instrucciones para el hombre y la mujer en el matrimonio y finalmente lo resume diciendo en el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros en particular ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Todos leemos eso y todos estamos de acuerdo y decimos que suena bien, pero ¿qué significa realmente? ¿Y cuántas veces incluso en la iglesia nos enfocamos en un solo lado de la moneda? Y eso es amor, que los esposos y las esposas deben amarse unos a otros y lo deben hacer. Todos debemos amarnos unos a otros, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y los esposos debemos seguir aprendiendo, esforzándonos y seguir creciendo en cómo amar a nuestras esposas. Mucha literatura se enfoca en eso con buenos consejos. Pero hay otra parte de esto. Pablo dice, y la mujer respete a su marido. La mejor manera de que las esposas demuestran amor es con respeto. Con respeto. Es una verdad realmente interesante que se abre cuando examinamos esto, la naturaleza del matrimonio y cómo tener éxito en el matrimonio. Y es que la mayor necesidad de una mujer es ser amada, ser apreciada, sentirse especial, más
que nada o que nadie en la tierra por el hombre que ama. Pero la mayor necesidad de un hombre no es necesariamente ser amado, sino ser respetado, ser admirado, ser visto como capaz y competente, sentirse admirado por la mujer que ama, por encima de todos los demás, por las fortalezas que tiene. Algunas investigaciones confirman esto, como mencionó el señor Walt Smith en su sermón la semana pasada. Se realizó un estudio a 400 hombres y se les dio a elegir entre dos experiencias negativas. Si se vieran obligados a elegir una opción, ¿qué preferirían soportar? ¿Quedarse solos y sin amor en el mundo o sentirse inadecuados y despreciados por todos? No son muy buenas opciones, ¿verdad? Pero el 74% de los hombres dijeron que preferían estar solos y sin amor que ser irrespetados. De hecho, también hicimos una encuesta aquí entre los solteros y resultó más o menos lo mismo. Que en general los hombres preferían ser respetados que amados si tuvieran que elegir entre una cosa u la otra. Cuando se dice todo lo que necesitas es amor, solo en parte es correcto, porque necesitamos amor y respeto. Me gustaría hablar de eso hoy, en este sermón, de amor, respeto y matrimonio. Porque hay una perspectiva poderosa que puede ser pasada por alto. Hermanos, incluso por aquellos que realmente estudian la Biblia y buscan entender y vivir de cada palabra de Dios. Y ese sí que es un secreto para conseguir todo lo que queremos en el matrimonio, la unidad y el compañerismo y una relación en la intimidad del matrimonio. Jóvenes, si aún no están casados, pero están sentando las bases, la preparación para el matrimonio algún día, necesitan entender qué hace que el matrimonio funcione. Los que están casados, si tienen un buen matrimonio, aplicando y entendiendo las escrituras cada vez más, saben que es grandioso. Si tienen un matrimonio con problemas, si realmente se esfuerzan, meditan y le piden dirección a Dios, puede ser bueno. Si tienen un matrimonio que está contra las cuerdas, se puede salvar. Estas cosas son importantes. Hay un libro que saca a relucir muchas de las cosas de las que vamos a hablar, se llama Amor y Respeto. Está escrito por una persona que se llama Emerson Eggerichs. Wallace Smith se refirió a él hace un par de semanas. Es un buen libro, aunque no fue escrito por nadie en la iglesia, así que obviamente no estamos de acuerdo con todo, pero es muy útil y recomendable. Me gustaría leer un poco de la perspectiva que describe en la página número 37. Está hablando de Efesios 5:33 y dice: cuanto más meditaba en estos dos pasajes de la Escritura, más me daba cuenta de que si a un esposo se le ordena amar a su esposa, entonces ella realmente necesita su amor. De hecho, necesita amor tanto como aire para respirar. Imagínense a la esposa con una manguera de aire que va a un tanque de amor. Esto suena un poco chistoso, pero tengan paciencia conmigo. La esposa que tiene esta manguera y cuando su esposo salta y comienza a brincar como un ciervo buscando un lugar para pastar, pisa su manguera de aire. Esto no la convierte en una esposa feliz. De hecho, si puede encontrar un bate de béisbol o alguna otra cosa, podría simplemente darle una paliza y decirle: quítate la manguera, no puedo respirar.
En pocas palabras, cuando se pisotea su necesidad más profunda, puede esperarse que reaccione negativamente. En la consejería, le digo al esposo que cuando ve que el espíritu de su esposa se desinfla, le está pisando su manguera de aire. No está recibiendo el aire que necesita para respirar. Ella está gritando: no me siento amada por ti en este momento. No puedo creer lo poco amoroso que se siente esto. No puedo creer lo que me haces. Ahora bien, señores, así se sienten nuestras esposas cuando estamos haciendo cosas que no son amorosas o irreflexivas, cuando no las ponemos en el lugar adecuado en nuestras vidas, cuando no sienten que son la persona más importante del mundo para nosotros. ¿Por qué no reaccionarían con fuerza cuando sienten que se están asfixiando? Cuando sienten que se les está cortando el aire emocionalmente. Cuando nos estamos asfixiando, las cosas se complican bastante rápido, ¿no es así? Pero ¿y qué pasa con los hombres? La sociedad parece haber etiquetado mal los tanques de los hombres. Muchos expertos dicen que los hombres necesitan ser más amados. Pero hermanos, ¿cuántas veces han oído a los hombres quejarse de que no se les dice que son amados? Puede haber algunos casos, pero en general, si una mujer le dice a un hombre que lo ama, con eso le basta por 2 o 3 años, ¿no creen? Es suficiente. ¿Por qué? Porque su tanque de aire está mal etiquetado. No es amor, es respeto. No es que los hombres no necesitemos amor, es que necesitamos más el respeto. En la página 38 dice: no solo se le ordena al esposo que ame a su esposa, sino que se le ordena a la esposa que respete a su esposo. El esposo necesita respeto al igual que necesita aire para respirar. La misma ilustración. También tiene una manguera de aire que llega a un tanque grande etiquetado no con amor, sino con respeto. Y mientras entre el aire, él está bien. Para continuar con la analogía del ciervo, supongamos que la esposa, una hermosa cierva, comienza a pisotear su manguera de aire con pequeños y afilados cascos. Una esposa puede tener una buena razón para hacer cabriola sobre su manguera de aire, pero ¿qué va a pasar? A medida que su manguera de aire comience a gotear debido a todos los pequeños cortes que su casco le han hecho, el esposo también reaccionará porque su necesidad más profunda, el respeto, no está siendo satisfecha y la batalla está en marcha. ¿Son así nuestras relaciones? Si no tenemos cuidado, se convierte todo esto en un ciclo loco y totalmente innecesario. Nosotros nos alimentamos unos de otros. Sin amor ella reacciona faltando al respeto. Sin respeto él reacciona sin amor. Y sigue y sigue y sigue sin principio ni final, como los israelitas y los palestinos, que nadie sabe quién disparó el primer tiro, pero siguen luchando. Y no es cierto que a veces cuando estamos peleando ni siquiera sabemos por qué empezó la pelea, pero seguimos adelante en ese ciclo una y otra vez. Y a veces el dolor es solo que estamos malinterpretando el lenguaje de la otra persona. El autor da esta ilustración para explicarlo. Dice: si los esposos y las esposas deben comprender la conexión entre el amor y el respeto, deben darse cuenta de que se comunican en clave. El problema es que no saben cómo descifrar los mensajes. Había una pareja que estaba a punto de celebrar su 10º aniversario de bodas y la esposa se preguntaba si su esposo lo recordaría. Hubo muchas ocasiones durante la última década que se le olvidó por completo de su aniversario. Esa es una primera bandera de advertencia. No importaba lo que ella hiciera, si dejaba pistas, él no las veía. Pero en su 10º aniversario, sin ninguna pista, lo recordó. Se dirigió directamente a buscar una tarjeta de felicitación.
Una tarjeta colorida llamó su atención, la leyó y pensó, esta tarjeta es perfecta para ella, no hay duda de ello. La agarra del estante, le paga al empleado y se apresura a regresar a casa. Finalmente ha recordado su aniversario. Ella está allí cuando él llega a casa, por lo que escondió todo en otra habitación, la firma rápidamente y escribe su nombre, sale y le entrega la tarjeta a su esposa del 10º aniversario. Ella sonríe de oreja a oreja, ella está tan feliz, por fin se ha acordado. Ella abre la tarjeta y comienza a leer, y luego se le cae la cara. Los ojos que habían estado brillantes con energía amorosa se vuelven fríos, su rostro radiante se vuelve agrio y oscuro. Ahora, debido a que es un tipo muy sensible, se da cuenta de estos pequeños detalles. Y le dice, ¿qué pasa? Ella dice, nada. Él dice, sé que sí, ¿qué pasa? Ella dice, no, no hay nada malo. Él dice, sé que lo hay, puedo ver lo que es. Ella dice, bueno, no está mal para una tarjeta de cumpleaños. Como puedes suponer, la conversación va cuesta abajo a partir de aquí. Estás bromeando, dice el marido, arrebatándole la tarjeta al amado. De ninguna manera, increíble. Ella dice, no, tú eres increíble. El esposo parpadea ante la ira muy real de su esposa. Sabe que está lleno de buena voluntad, ha recordado su 10º aniversario, y le ha comprado un regalo y también una tarjeta. Y le dice, cariño, cometí un error honesto, dame un respiro. ¿Que te dé un respiro? ¿Un error honesto? Oh, fue un error honesto, de acuerdo, porque simplemente no te importa. ¿Sabes qué? Si llevara su automóvil para que lo detallaran y le pusieran una raya en el costado que tenía incluso una fracción de pulgada afuera, lo notarías. ¿Por qué te importa? No te importa nuestro aniversario, no te preocupas por mí. El esposo no puede creerlo. Está pasando de sentirse culpable a enfadarse. Lo que pensó que sería una celebración amorosa ya es un conflicto que se está intensificando rápidamente. Él dice, cometí un error honesto, deme un respiro. Ella dijo, ¿Me compras una tarjeta de cumpleaños en nuestro 10º aniversario y esperas que no me enfade? Preferiría que no me hubieras comprado nada. El esposo ha estado a la defensiva y ahora su pulso está acelerado, intenta ser amoroso y todo lo que su esposa hace es desagradable. Entonces él dice, ¿sabes qué? Por la forma en que hablas me alegro de haberte regalado una tarjeta de cumpleaños por tu aniversario. Y con ese brillante disparo de despedida sale de la habitación tirando la puerta atrás de él. Habían pasado aproximadamente 2 minutos desde que le entregó la tarjeta. Esta pareja que se aman de verdad han vuelto a casa esperando pasar juntos una velada maravillosa y romántica, pero en cambio terminan pisoteando los extremos opuestos de la casa, mirando por la ventana hacia la oscuridad, preguntándose cómo llegaron a eso y a tal grado de locura. Hermanos, con qué facilidad podemos malinterpretar las palabras y acciones de los demás. Y con qué facilidad no podemos entender e interpretar lo que está pasando. Lo interesante es que estas dos personas realmente se amaban. Realmente tenían buenas intenciones. De hecho, les gustaba estar juntos. Y tenían un buen corazón, tenían buenas intenciones, y aún así sucedió. ¿Saben? Puede haber en algunas ocasiones raras un momento en el que realmente hay un cónyuge mezquino que realmente quiere lastimar al otro, pero eso es muy, muy raro. En la mayoría de los casos, el 99% de las veces, ambas partes realmente se preocupan. Y nos puede pasar a nosotros. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermanos, ¿cuál es el estado de nuestro matrimonio si estamos casados? ¿Es usted feliz?
¿Siente que va en la dirección correcta? ¿Tiene buenos ciclos en su matrimonio? ¿O quizás tiene ciclos negativos que necesitan ser detenidos? Nos alimentamos el uno de los errores del otro, porque como ella no muestra respeto, yo no doy amor, y como no doy amor, ella no da respeto. Pero alguien tiene que detener el ciclo. Alguien tiene que ser el adulto. Alguien tiene que convertirse en el adulto y detener ese ciclo. Hablemos de los deberes de los hombres por unos minutos. Aquí en Efesios capítulo 5, probablemente todavía esté ahí. ¿Qué dice el versículo 25? 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La raíz de la palabra amor, ustedes saben que proviene del griego ágape, que es el tipo de amor que Dios expresa, que es incondicional. No se basa en el comportamiento de la esposa. No dice, ama a tu esposa si es amable contigo. Notamos que no hay asterisco allí. Amen a sus esposas mientras sean adorables. Simplemente dice, amad a vuestras esposas, punto. Sin importar qué. Ahora, Dios está tolerando que un esposo sea regañado como un cachorro azotado o algo así, y que simplemente sufra en silencio si su esposa es realmente abusiva, y eso sucede. Hay casos extremos en los que la esposa realmente abusa del esposo, eso no está bien. Pero es muy, muy raro. En general, cuando aplicamos esto a situaciones reales, debemos tomarlo por lo que dice, que los hombres necesitamos amar a nuestras esposas, punto. No importa cómo nos estén tratando en ese momento. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 6. ¿Qué tipo de ejemplo nos da Cristo? ¿Nos da amor incondicional? Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, cuando aún no estábamos en sintonía con Él, cuando no estábamos conectados con Él, cuando estamos en una mala actitud, Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿cuál es la norma? Hombres, ¿cuál es el estándar al que Cristo nos está sujetando? Es amor incondicional, ¿no? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque ahora caminamos en el Espíritu, todavía pecamos de vez en cuando. Y sin embargo, Dios no deja de amarnos. No aprobamos el pecado, Él no aprueba el pecado. Pero incluso cuando estamos mal, Dios no deja de amarnos. Señores, ¿podemos amar a nuestras esposas con amor incondicional y sacrificado? ¿Podemos soportar que nuestras esposas se molesten con nosotros de vez en cuando? ¿Podemos dejarlo pasar? ¿Podemos olvidarlo? Tengo una gran cita de mi esposa que me gustaría leerles. Ella no está aquí hoy, así que eso ayuda. No, ella sabe que yo iba a hablar de esto. Ella me dijo: tú eres el hombre más maravilloso sobre la faz de la tierra, pero algunas veces eres realmente irritante. Caballeros,
¿Podemos manejarlo cuando nuestras esposas nos dicen la verdad? Cuando nuestras esposas a veces están molestas, cuando están fuera de sí, se supone que debemos ser más grandes y fuertes. Se supone que debemos ser los líderes. ¿Cómo respondemos cuando nuestra esposa está molesta, enfadándonos, cerrándonos emocionalmente? Algunas personas son explosivas y otras son implosivas. Algunas personas reaccionan y explotan, algunas personas reaccionan y dicen, está bien, me iré y te ignoraré todo el día. Pero, ¿es eso mostrar liderazgo? Pablo nos dice que amemos a nuestras esposas, punto. Sí, ellas deben ser respetuosas. Pero tal vez incluso podamos enseñarle cómo ser respetuosas, no gritándolas o callándolas, sino que con honestidad y calma y valentía decirles, no me siento respetado en este momento. Lo que acabas de decir hirió mis sentimientos. ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Hay algo de vergüenza en eso? ¿En decirle honestamente a su esposa que lo que acaba de decir no es respetuoso? Y luego también disculparnos genuinamente por nuestra parte de culpa. Es mucho más difícil que explotar o simplemente alejarse, ¿no es así? Pero eso es amarla. Efesios 5, versículo 26. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. Señores, ¿estamos haciendo esto? ¿O necesitamos crecer un poco en esa área? El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es un gran misterio, pero yo hablo acerca de Cristo y de la iglesia. Entonces lo hacemos por el ejemplo que da Cristo al ser un líder en la iglesia. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Nuevamente, caballeros, ¿cómo nos va en el medidor de amor incondicional? ¿Cómo nos va? Analícese usted mismo. Pregúntese. No tiene que preguntarle a su esposa todavía, aquí mismo. Puede preguntarle un poco más tarde, pero pregúntese cómo va. ¿Cómo lo estamos haciendo? Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Necesitamos habitar con ella sabiamente, necesitamos estudiar y leer a nuestro cónyuge. Es posible que nunca los entendamos por completo y creo que es una parte intrigante de la vida. Y saben, a medida que avanzamos en nuestro matrimonio, siento que entiendo menos sobre mi esposa. Solía pensar que podía elegir el color que le gustaría en ciertas situaciones, pero hoy estoy más desconcertado que antes. Hay matices y variaciones de matices y ligeros cambios de variaciones de matices. He renunciado a intentar averiguar qué color le gusta en algunos casos. Pero ya saben, de otras maneras, he tratado de hacer un estudio para entenderla. Y es algo maravilloso obtener una comprensión cada vez mejor de nuestras esposas y entender qué es lo que las motiva, qué les emociona. Y lo que funcionará con los chicos no funcionará con nuestras esposas, ¿correcto?
Los hombres son realmente buenos para respetarse unos a otros. Tenemos un código de honor. Si no lo ha notado, es como darle un espacio a otro compañero cuando está molesto por algo. Caballeros, saben que hacemos eso entre nosotros. Nos damos un espacio unos a otros. ¿Cómo funciona eso con su esposa? ¿Lo ha notado? Cuando está molesta, ¿quiere espacio? No, ella quiere cercanía. Es diferente. Tenemos diferentes necesidades. Hablemos de algunas claves que pueden ayudarnos a los hombres a aprender a amar a nuestras esposas de la forma en que ellas necesitan ser amadas. Todo el mundo es diferente, hay muchas variaciones, pero hay algunas generalidades. Y no es que se las están inventando, nuestras esposas realmente tienen necesidades. No se les ocurren las cosas y ya, no están tratando de molestarnos. Una es la cercanía. La cercanía. Nuestras esposas son muy sensibles a la cercanía o la distancia percibida entre nosotros y ellas. Y pueden incluso volverse conflictivas cuando sienten que no estamos conectados. Ahora, eso es un oxímoron para los hombres. ¿Por qué confrontar para ganar cercanía? La confrontación causa fricción. Y sin embargo, es exactamente por eso que se enfrenta. Porque siente que no están juntos y quiere esa cercanía y está forzando el asunto. Y así es como Dios la hizo. Que se preocupe lo suficiente cuando comenzamos a distanciarnos, que haga sonar las alarmas. Ella va a lanzar las banderas de advertencia. Y a veces eso significa una erupción o un problema. Pero el problema no es el verdadero problema. El problema verdadero es ella no se siente cercana. Señores, ¿tenemos la sabiduría para poder resolver eso? Cuando tenga una confrontación con su esposa, caballeros, considere la posibilidad de que si ella no se siente cercana a usted, está molesta y por eso no se siente amada. Resista la tentación de contraatacar, resista la tentación de callarse. Involúcrese y descubra lo que está pasando. Otra necesidad de nuestras esposas es la apertura. Apertura. Entendí esto de cierta manera hace algunos años. Mi esposa y yo hablábamos una noche en la sala. Fue una velada maravillosa. El trabajo del día había terminado y estábamos disfrutando un poco de tiempo, hablando en la sala. Y en una pausa de la conversación recordé haber pensado en algo que necesitaba hacer afuera, así que me levanté y me fui. Y salí y estaba revisando algunas de mis plantas y algunos de los árboles y regando algunas cosas, y un par de minutos se convirtieron en 10 minutos y eso se convirtió en media hora y luego 45 minutos porque estaba regando todas mis plantas. Y la noche estaba tan hermosa, hacía un poco de frío y se sentía también estar caminando afuera en el aire fresco de la noche y me sentía muy bien. Regresé a casa y me sorprendió la reacción de perplejidad de mi esposa. Durante 45 minutos se estaba preguntando qué salió mal. Ella se preguntaba, ¿dije algo? ¿Está molesto conmigo? ¿Por qué se levantó y se fue? Ni siquiera dijo a dónde iba. Pero yo estaba feliz. Las cosas estaban bien, pero ella no tenía ni idea. Aprendí una lección. En un matrimonio ya no somos más una sola persona. Cuando estamos solos podemos simplemente levantarnos y caminar y no necesitamos decirle a nadie lo que estamos haciendo. Pero cuando estamos casados tenemos que comunicarnos con la otra persona. De hecho, tenemos que decirles lo que está pasando en nuestras cabezas. Y solo toma unas pocas palabras. Recordé algo de lo que tenía que ocuparme afuera.
La otra persona no puede leer nuestra mente. Nuestras esposas necesitan apertura, necesitan que nos comuniquemos. El Dr. Meredith escribió sobre eso en el folleto del matrimonio. Dice: todo esposo verdaderamente cristiano debe compartir completamente sus pensamientos, sus planes y su vida con el hermoso ser humano que ha elegido para ser su compañero de vida. Mi esposa es mi mejor amiga. No debería ser un simple cliché. Debería ser una realidad. Un compañero verdadero nos ayuda a desarrollar nuestra autoestima, nos anima en los momentos difíciles y evita que nos sintamos solos. Las parejas que pueden discutir honestamente lo que es importante, incluida su propia relación, son más felices y tienen muchas más probabilidades de tener un matrimonio duradero. A pesar de que existe un riesgo, sacar los problemas a la luz es mucho mejor que permitir que crezcan las heridas y los malentendidos. Entonces, señores, apertura. Necesitamos estar abiertos, no pueden leer nuestras mentes. Tenemos que decirles las cosas. Pacificadores, pacificadores. Cristo dijo: bienaventurados los pacificadores. Caballeros, cuando estamos en un conflicto, nuestra visión de la pacificación cuando nos casamos es simplemente dar un portazo. Decimos: he tenido suficiente, no quiero hablar de ello. Y puede haber momentos en los que necesitemos hacer eso, pero es totalmente diferente a simplemente decir: tengo que ir a pensar en esto, tengo que ir a orar por esto. ¿Podemos hablar de esto un poco más tarde? Realmente no quiero hablar de eso en este momento. Es muy diferente a simplemente cortar en seco. ¿Qué pasa con la lealtad? Lealtad. En tiempos estresantes, especialmente nuestras esposas pueden querer que se les asegure que todavía las amamos. Lo tomamos como un asalto a nuestra masculinidad y a nuestro compromiso. Después de todo, elegimos que la amábamos hace 20 años. Ella debería saberlo. Está registrado, tenemos un certificado matrimonial que lo prueba. Pero si se siente inestable acerca de nuestra lealtad y nuestro amor, eso significa que no se siente amada. Y más que nunca no es momento de ridiculizarla a ella, ni a su necesidad de ser confirmada, o simplemente descartarla como algo sin importancia. Es un momento muy vulnerable para ella. No se puede evitar. Resistan la tentación, caballeros, de ponerse a la defensiva sobre su compromiso y simplemente tranquilícenla. Ahora podemos dar un paso atrás, mirarlos y decir: wow, las mujeres son tan necesitadas, las mujeres son tan exigentes, las mujeres son tan sensibles, e incluso podemos ver sus necesidades como algo infantiles y hasta actuamos con condescendencia. Pero no debemos menospreciar las cualidades que Dios les dio. Ellas no son inferiores, están hechas a la imagen de Dios y están ante Cristo en igualdad con nosotros. Y Dios las hizo con necesidades únicas, que no las hacen inferiores ni de menos valor. Leímos en 1 de Pedro 3:7 que ella es el vaso más frágil, pero no de menos calidad. Es como comparar un vaso de cristal con uno de barro. El vaso de barro o de cobre resiste si lo dejamos caer desde una altura de 10 pies. El vaso de cristal se va a romper, pero es más valioso. Le damos más honor. Honrar a nuestra esposa significa que tomamos en serio sus necesidades y que hacemos todo lo posible para ayudarla a sentirse amada. ¿Es fácil el amor? No. 1 Corintios 13. Por falta de tiempo no iremos allá, pero pueden leer todo el capítulo. Habla de cómo el amor es sufrido, bondadoso, no tiene envidia, el amor lo espera todo, lo soporta todo, nunca falla. En realidad, el amor exige
sacrificio. Y sin embargo, ese es el mandato que se nos ha dado a los hombres. No debemos huir del desafío de amar realmente a nuestras esposas. Hay un secreto en esto. Cuando realmente amamos a nuestras esposas, se sienten motivadas a respetarnos. Si estamos llenando su tanque de amor, no hará que automáticamente nos respeten, pero les será más fácil hacerlo. En lugar de un ciclo negativo, tendremos un ciclo positivo. Hablemos de esto. ¿Es el respeto realmente un elemento crucial en una relación matrimonial? Las mujeres que muestran respeto a los maridos son equivalentes a los hombres que muestran amor a las esposas. Pues vamos otra vez a Efesios 5. Efesios 5. Versículo 33. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Podemos leer eso descuidadamente y decir, bueno, él quiso decir, dejen que la esposa ame a su esposa. Él quiso decir, maridos amen a sus esposas amen a sus esposos, pero no es lo que dice. Dice respeto, que las esposas respeten a sus maridos. Nuestra sociedad está tan fuera de control que incluso suena sexista o chauvinista leer esto. ¿No es así? Que las esposas deben respetar a los maridos suena raro de leer en nuestra sociedad. De hecho, hace algunos años escribí un artículo sobre el matrimonio y expliqué este mismo punto en El Mundo de Mañana y recibí una nota de una mujer muy enojada que decía que Pablo enseñó que una esposa debe respetar a su esposo incluso cuando no está actuando con cariño. Y ella me ayudó porque no solo me dijo lo que había dicho mal, sino que me devolvió la revista y la encerró en un círculo y resaltó con signos de exclamación algunas palabras. Y así es como piensa nuestra sociedad. Pero hermanos, eso es lo que dice la Escritura. Ahora, pensemos en esto. Otra cosa que dice la sociedad es que los egos de los hombres son extremadamente frágiles, que las mujeres, por si acaso, tienen que ser amables con los egos muy, muy frágiles de los hombres. Y sí, ellas lo respetan, lo tratan como a un rey, pero todos saben quién es el verdadero jefe. ¿Tengo razón? ¿No es así como funciona nuestra sociedad? ¿Con cierta condescendencia? Señoras, piénsenlo. Si quieren que los hombres antepongan sus necesidades a las suyas, si quieren ser amadas, apreciadas y cuidadas, no menosprecien ni ridiculicen las necesidades del hombre. No lo desprecien. ¿No sería lógico que, si es una necesidad real y genuina de un hombre ser admirado y estimado, eso es lo que lo hace sentir completo, eso es lo que alimenta su alma, por así decirlo, que eso es lo que lo hace sentir como un hombre, entonces tampoco quiere ser ridiculizado? Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace la sociedad. Ridiculiza a los hombres por esperar ser respetados en su papel. Un hombre no quiere ser humillado frente a sus hijos, o ridiculizado en su cara, o frente a sus amigos o a sus espaldas, o que hablen de él con desprecio. Al igual que la mujer no quiere que sus necesidades sean menospreciadas. Nuestra sociedad está tan patas arriba. Y saben, cuando hablamos o pensamos en el matrimonio,
hermanos, estamos haciendo algo muy revolucionario. De hecho, estamos tratando de aplicar lo que dicen las Escrituras a medida que más y más personas desechan la verdad. En realidad, estamos tratando de hacer lo que Dios quiso: defender el matrimonio y vivirlo y dar un ejemplo y prepararnos para enseñarlo en el futuro. Pero nos veremos cada vez más y más extrañados a medida que esta era llega a su fin. Pero qué gran honor, qué privilegio es para nosotros poder defender una institución que es tan importante y que será un pilar en el mundo de mañana. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, probablemente todavía estén allí, no hay que buscarlo mucho. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Creemos en la iglesia que el esposo debe ser la cabeza del hogar, no un tirano, no un dictador. No es mejor, no es superior, simplemente Dios le ha dado ese papel. Pero piénsenlo, señoras, pueden someterse al tonto, pero no realmente respetarlo, ¿cierto? No, si piensan en él como un tonto, pueden someterse a las decisiones del gran patán, pero pueden hablar mal de él a sus espaldas. ¿Es eso respetarlo? Pueden poner los ojos en blanco, pueden jugar al mártir. La sumisión puede ocurrir sin respeto, pero eso no es realmente cumplir con el mandato de Dios. Y una vez más, eso no satisface la necesidad del hombre, no llena su tanque emocional. Vamos un paso más allá. Es interesante, estamos leyendo sobre los hombres que deben amar a sus esposas y llegamos a la conclusión de que es incondicional, es sin condición del comportamiento de la esposa. Es un estándar alto, son palabras fuertes. Amarlas, señoras, a ustedes, sin importar que en ese momento no sea realmente divertido amarlas. Pero démosle la vuelta. ¿El respeto es incondicional? Pablo está diciendo que es responsabilidad de las esposas respetar, no solo someterse, sino respetar a sus esposos sin condición. Es decir, independientemente de si en ese momento está siendo cariñoso o no. Eso es algo para meditar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios quiere que nuestras esposas sean cobardes, sin carácter o un montón de seres oprimidos por el marido? En absoluto. Y obviamente hay algunos hombres en este mundo que abusan y degradan a las mujeres, pero Dios no aprueba eso. En realidad, eso es horrible. No deberían hacerlo. Y una esposa debería tener que soportar no debería tener que soportar un patrón de comportamiento inmoral. Y si eso sucede, deben buscar ayuda. Si su esposo abusa de usted, si hay un patrón de conducta inmoral, si la amenaza, debe hablar con un ministro. Necesita ayuda. Dios nunca aprueba eso. Pero esos son casos extremos. La gran mayoría de los hombres tenemos buenas intenciones, pero a veces no demostramos bien el amor. Y Pablo está diciendo que el respeto también es incondicional. Vayamos a 1 de Pedro 3, versículo 1. 1 de Pedro 3, versículo 1.
Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Otras traducciones dicen un poco diferente. La versión estándar en inglés dice, pueden ser ganados sin una palabra por la conducta de sus esposas cuando ven tu conducta respetuosa y pura. Ambas palabras, temor y respeto, provienen de la misma raíz que Pablo usó en Efesios 5. Pedro está diciendo que incluso los incrédulos, incluso los esposos incrédulos que claramente no viven en sumisión a Dios, una esposa creyente debe ser respetuosa con él. ¿Qué dice eso para un esposo creyente? Cuando estábamos trabajando en el manual del pastor hace algunos años y estábamos en la sección de consejería matrimonial, recuerdo una conversación que tuve con el señor Lambert Greer. Hablaba sobre cómo introduciría la consejería matrimonial cuando una pareja tuviera problemas en su matrimonio. Él les preguntaría, ¿están guardando los mandamientos de Dios? Y ella diría, sí, estamos guardando el sábado, los días santos, no comemos carnes inmundas, estamos haciendo todas esas cosas. Y luego decía, ¿y qué hay del mandato en Efesios 5? ¿Están guardando el mandato de respetar a su esposo? Bueno, él dijo esto o hizo aquello. Espera un minuto, es un mandato. ¿Lo está obedeciendo o no? Es que usted no entiende. Él dijo esto o hizo aquello. Él dijo, no dejamos de guardar el sábado solo porque alguien dice o hace algo malo. Sigue siendo una orden. Lo mismo con el esposo. Lo estamos respetando, pero es que usted no sabe lo que hizo o lo que me dijo. ¿Eso invalida la orden? Es una orden, un mandato. Si el amor es incondicional y nosotros decimos que lo es, entonces el respeto también. Entonces, ¿cómo es el respeto en el matrimonio? ¿Cuáles son algunas formas en las que las esposas pueden cumplir el mandato de respetar a sus esposos? Y déjenme decirles, antes de ir allí, que ciertamente nosotros, como esposos, debemos ganarnos el respeto siendo respetables. Pero Pablo habla de respetar el cargo en sí mismo, Romanos 13:1. Vayamos allí brevemente, antes de pasar a este otro punto, Romanos 13. ¿Qué pasa si un esposo que es muy difícil de respetar? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa si, debido a su comportamiento, le cuesta respetarlo? ¿Qué hace usted como esposa? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En otras palabras, nos sometemos a las autoridades no solo para no ser castigados, sino por nuestra propia conciencia, para nuestro propio desarrollo y crecimiento. ¿Y de qué autoridad estaba hablando aquí? Estaba hablando del emperador romano, estaba hablando de Nerón. Les estaba diciendo a los hermanos en Roma que fueran respetuosos con las autoridades romanas. Ahora, hermanos, si Pablo dice que seamos respetuosos incluso con el cargo del emperador, y quien era una persona bastante desagradable, ¿no deberíamos ser respetuosos con la función del esposo?
¿Cómo es el respeto en el matrimonio? ¿Cuáles son algunas formas en las que las esposas pueden cumplir el mandato de respetar a sus esposos? Llenar su tanque, ayudarlos a sentirse admirados, estimados, dignos. El primero es notar sus logros, reconocer sus logros. Su esposo, si está casada, tiene la necesidad de salir y conquistar, de lograr algo. Y una esposa muestra respeto al apreciar el hecho de que él está peleando las batallas todos los días. Él está ahí afuera haciendo todo lo posible para mantener la familia. Está trabajando duro y sí, tiene limitaciones. Tal vez en algunos casos tenga problemas en el trabajo, problemas de salud, pero hace lo mejor que puede. Se está sacrificando y él necesita que lo aprecien por eso. Significa mucho. Señoras, no tienen idea de cuánto quiere su esposo que aprecien lo que él está haciendo. Levantándose todos los días, trabajando todos los días, luchando contra el tráfico todos los días, trayendo a casa algo para mantener la familia todos los días. Es enormemente humillante si sus esfuerzos son minimizados y dejados de lado. Responsabilidad. A su esposo se le ha dado una enorme responsabilidad. Piénselo. Él es personalmente responsable de su familia ante Jesucristo. Él es personalmente responsable de dar su vida por su esposa si es necesario. Eso es lo que dice Efesios. Y debe hacer sacrificios. Y los está haciendo de buena gana. Una esposa sabia apreciará la gran responsabilidad que tiene y le agradecerá por asumirla y no peleará con él por el control de la familia. Ella recordará su papel, ella recordará su autoridad, ella no caerá en la tentación de tratarlo como uno de los niños, que es lo que sucede en estos días con demasiada frecuencia. Algunas esposas incluso se refieren a su esposo como uno de los muchachos o como uno de los niños. Señoras, eso no es saludable para él y no es saludable para ustedes. Ahora, ¿y si no recoge los calcetines o los pantalones? Pues recuérdeselo. Explíquele que no se siente amada porque no aprecia su esfuerzo, pero hágalo en un tono respetuoso, con una expresión respetuosa. Recuerde que él debe amarla incondicionalmente y usted debe respetarlo incondicionalmente, incluso cuando no recoge los calcetines. Sí, yo les dije que eso sería difícil. Otra forma en que las esposas muestran respeto por sus esposos es con sus razonamientos. Aprecie sus razonamientos. Hablamos de que los hombres no siempre deben opinar y solucionar los problemas de su esposa cuando necesita ayuda, que ella solo quiere que él la escuche, y así es, estar dispuesto a escuchar es importante. Pero por otro lado, Dios también ha dado a los hombres la capacidad, en general, de analizar situaciones. Dios les ha dado intuición a las mujeres y es muy importante, pero una mujer sabia sabrá cuándo aceptar el juicio de su esposo, reconociendo que la intuición a veces se puede equivocar. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva. La intuición de Eva estaba equivocada, fue engañada, fue manipulada. Debemos trabajar juntos y las esposas sabias aprecian la capacidad analítica que puede tener su marido a la hora de tomar las decisiones. Entonces, ¿cuáles son algunas conclusiones sobre este tema? Entre el amor y el respeto. ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que podemos hacer como esposos mientras nos esforzamos por amar a nuestras esposas y como esposas que se esfuerzan por respetar a sus esposos? Número 1. Involucre a Dios.
involucre a Dios. El autor del libro Amor y Respeto dice, es una carta de un consejero que usó en el libro, que escribió, y dice, justo ayer hablé con 2 nuevas clientes que querían salvar sus matrimonios que apenas estaban vivos. Le pregunté si amaban a sus maridos. Sin dudarlo dijeron que sí. Entonces les pregunté si respetaban a sus maridos. Y solo veía dudas. Una de ellas admitió que era una buena lectora, pero nunca había escuchado algo así. En otras palabras, amaba a su esposo, pero no lo respetaba. Me preguntó cómo se suponía que iba a respetar incondicionalmente a su marido. Le dije, de la misma manera en que se suponía que él la amaba incondicionalmente, solo con la ayuda de Dios. Ella sonrió. Se dio cuenta de que es difícil, pero Dios la ayudará. Pasemos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Hermanos, enfrentamos uno de los mayores desafíos en la vida. Dejar nuestra naturaleza egoísta en el matrimonio. Y eso es realmente lo que estamos hablando. Estamos hablando de aprender a sacrificar el yo y aprender a cuidar de las necesidades del otro. Y a veces puede parecer imposible, a veces puede parecer demasiado difícil. Pero note lo que dijo Cristo, Lucas 18, versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, estaba hablando en un contexto diferente de lo difícil que es para aquellos que tienen riquezas entrar en el reino, pero en el versículo 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita que estemos sometidos a la voluntad de Dios y al Espíritu de Dios. Uno de los mayores desafíos de la vida y una de las mayores pruebas de nuestra generosidad es esforzarnos por mostrar más amor a nuestra esposa y más respeto a nuestro esposo, especialmente si nos sentimos dolidos por el pasado. Ella nunca me respetará o él nunca me amará por lo que haya sucedido en el pasado. Necesitamos pedirle a Dios que nos conceda amor y respeto por nuestra pareja. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que ellos necesiten que seamos. Número 2. Podemos pedirle ayuda a nuestro compañero o cónyuge. Podemos pedirle ayuda a nuestro cónyuge. Vamos a Proverbios 20. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Si estamos tratando de averiguar dónde estamos, por qué y cómo nos va, probablemente la persona a la que debamos preguntarle está sentada a nuestro lado. Si realmente queremos crecer, debemos preguntarle a nuestra pareja, ¿te estoy haciendo sentir amada? ¿Hago que te sientas respetado? ¿Qué cosas hago que te hacen sentir respetado? ¿Qué cosas hago que te derriban y te hacen sentir irrespetado? ¿Te muestro amor? ¿Te sientes amado en nuestra relación? Eso puede parecer algo simple, pero ¿se le hemos preguntado alguna vez a nuestra pareja? ¿Qué cosas estamos haciendo que los hace sentir amados o no amados, respetados o no respetados? Número 3. Una vez que encontramos información, debemos tratarla como porcelana invaluable. Necesitamos tratar esa información como porcelana invaluable. Si nuestra pareja se abre a nosotros y nos dice lo que le duele,
y nos dice lo que necesita, y nos dice lo que hacemos que la hace sentir bien, y lo que hacemos que no las hace sentir bien, entonces simplemente nos han revelado aspectos muy importantes de su carácter, y nunca debemos usar esa información en su contra. Nunca debemos usarlos como un blanco de bromas frente a otros o en privado. Nunca debemos usarlo como una herramienta para vengarnos cuando estemos enojados. Nunca debemos descuidarlo o ignorarlo como una forma de vengarnos. Esposas, si su esposo se ha abierto con ustedes, sean muy cuidadosas con esa información. Ahora saben cómo herirlo más profundamente. Si tenemos un buen corazón, entonces lo usaremos de la manera correcta. Debemos tener cuidado, no ridiculizarlos frente a los demás. Número 4. Haga una lista de las cosas que ama o respeta de su pareja. Haga una lista de las cosas que ama o respeta de su pareja. Al principio puede ser, en algunos casos, difícil pensar en algo, pero cuanto más lo hacemos, más pensaremos en cosas, y más crecerá la lista, y más crecerá nuestra admiración, y más crecerá nuestro amor y aprecio por nuestra pareja, y más pensaremos sobre estas cosas. Número 5. Dígale a su esposa o a su pareja una cosa diaria que ame o respete de ella. Pero el punto no es solo pensarlo, porque no pueden leer nuestras mentes, ¿o sí? Tenemos que decirlo. ¿Qué estamos haciendo para demostrarles a nuestras esposas que las amamos, señores? Si estuviera ante un juez, ¿hay suficiente evidencia para convencer a un jurado de que realmente ama a su esposa por sus acciones y por sus palabras? ¿O todo está aquí en su cabeza? Por supuesto que te amo, pero nunca lo expreso, nunca lo muestro, nunca digo ni hago nada que realmente convenza a un jurado. Señoras, pueden decir que lo respetan, pero ¿qué están haciendo para demostrarlo o probarlo? ¿Podría convencer a un juez por la evidencia de su amor o respeto? No sirve de nada quedárselo, hay que decirlo. Vamos ahora a Juan capítulo 15. Jesús le dijo a sus discípulos, aquí en Juan 15, versículo 13, Jesús le dijo a sus discípulos justo antes de su arresto y crucifixión: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús comunicó lo que tenía en mente a sus discípulos. Necesitamos comunicarnos entre nosotros. Número 6. Recuerde ser comprensivo. Recuerde ser comprensivo. Lo más probable es que su pareja lo ame. Lo más probable es que tenga un buen corazón. Lo más probable es que sea esencialmente una buena persona, que tenga buenas intenciones, pero no le va a salir todo siempre a la perfección. Incluso si se esfuerza mucho, a veces le irá bien, pero otras veces cometerá errores. Pedirá perdón, olvidarán cosas, pero no todo está perdido. Sea paciente, Dios está trabajando con ellos. Gran parte de resolver las cosas en el matrimonio es simplemente recordar que nuestro cónyuge realmente se está esforzando mucho. Nuestro cónyuge realmente tiene buenas intenciones, que realmente no tiene malas intenciones.
que realmente no se levantaron esa mañana solo pensando en formas para ridiculizarnos o humillarnos. Ellos tienen buenas intenciones. Y cuando lo pensamos de esa manera, nos damos más holgura unos a otros. Somos más amorosos, más indulgentes. Cuando recordamos que todos están tratando de hacer lo mejor que pueden, simplemente se cansan, se frustran, se asustan o se preocupan, como nosotros. Mateo 18:21. Vamos allá. Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Esto parece escrito para el matrimonio, ¿no? Porque ¿de quién más somos tan cercanos que en realidad podríamos necesitar ser perdonados 490 veces, por así decirlo, aparte de nuestro cónyuge? Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser comprensivos. Una vez más, el Dr. Mary escribió en el folleto sobre el matrimonio: enfurruñarse, meditar, conjurar malos pensamientos sobre su pareja o atribuirle motivos erróneos es totalmente insensato. Solo genera problemas, descontento y posiblemente el divorcio. Ciertamente, necesitan hablar de sus heridas y malentendidos. Trate de escuchar el punto de vista de su pareja. No se limite a sentarse y pensar en lo que va a decir a continuación. No se limite a pensar en cómo va a vengarse de ellos o desquitarse. Todos debemos darnos cuenta de que la mayoría de las personas no tienen la intención de lastimarnos. Y sin embargo, en el calor del momento, eso es exactamente lo que pensamos. Pero ellos no tienen la intención de hacer el mal, son simplemente humanos. Dicen palabras hirientes o toman acciones dañinas sin pensar en lo que realmente están haciendo, y a menudo duele, pero aquel que dio su vida por nosotros manda. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si debemos perdonar a todas las personas de esta manera, ¿cuánto más debemos perdonar a nuestra preciosa pareja, que es nuestra misma carne y hueso? ¿Perdonamos a nuestro cónyuge? Número 7. Por último, recuerde que le responde a Dios por su relación o por su parte en la relación. Al final del día, amar o respetar a nuestra pareja se trata en realidad menos de ellos y más de nuestra relación con Dios. Se trata más de nuestra obligación con Dios. Es un mandato de Dios, a Él le respondemos. Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. Pablo dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Eso no incluye a nuestro cónyuge? En cuanto dependa de nosotros, no podemos controlar lo que hacen, no podemos controlar todas sus reacciones, pero sí somos responsables de cómo los tratamos. Colosenses 3, versículo 23. Colosenses 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
servimos a Cristo. Eso es lo que nos da la capacidad de asumir este desafío. Y ese es el desafío de vivir con otro ser humano y de hecho subyugar nuestra propia naturaleza egoísta en la relación. Hermanos, tenemos una gran oportunidad. Dios ha traído el matrimonio a nuestra vida para tener una parte en esta institución, para aprender las lecciones que Él nos ha dado, para crecer, para comprender y para tener parte también en el crecimiento de la otra persona. Dios quiere que tengamos éxito, y sea cual sea el nivel o el estado en el que se encuentre su matrimonio, si está bien o excelente, o si está luchando, o si está en cuidados intensivos, hay principios reales en las Escrituras que pueden llevarlos al éxito, a mejorarlo y a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Son principios muy valiosos. Si usted no está casado, si es una persona joven pero piensa casarse, debe sentar las bases ahora y pensar en cuáles son los principios en los que basará su vida y en las cosas que puede ir desarrollando. Tenemos una gran oportunidad de tener una parte en esta institución que Dios ha creado. Primera de Pedro 3, versículo 8. Cerremos allí. Especialmente a medida que este mundo se vuelve más y más loco, e incluso la definición de matrimonio cambia y se transforma, se erosiona y se disuelve, tenemos la gran oportunidad de defender el matrimonio y de construir nuestros matrimonios y analizar la forma en que vivimos. Primera de Pedro 3:8 dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mientras nos examinamos a nosotros mismos, como el cuerpo de Cristo, y también de forma personal, asegurémonos de meditar en nuestro hogar. Y si aún no estamos casados, preparémonos ahora para saber cómo abordaremos el matrimonio en el futuro. Si estamos casados, asegurémonos de que estamos creciendo, que entendemos, que buscamos entender mejor a nuestro cónyuge en esta institución maravillosa que Dios nos ha dado para ser parte de ella. Qué privilegio que nosotros, como parte del pueblo de Dios, que creemos en el matrimonio y entendemos el propósito subyacente de éste, podamos reflejar a Cristo y su relación con su iglesia a través de él. Así que asegurémonos de que nuestro matrimonio esté fortalecido por el Espíritu de Dios y esté edificado sobre la base del amor y el respeto.